Bien, estoy con mis colegas, mis amigas, Florencia Donovan, Paz Rodríguez Niel, por orden alfabético, menos mal que no está Hugo Alconada para que se queje, y con Juan Manuel López, que es un diputado de la coalición cívica, para que nos cuente en primer lugar, después analizamos con qué pasó hoy en la Cámara de Diputados, porque yo vi actos de violencia entre los diputados como no lo veía hace muchísimo tiempo. Yo no lo vi, salvo aquella vez de Macri cuando la ley de... Hacía rato que no pasaba. Los primeros actos de violencia fueron entre los propios diputados de La Libertad Avanza. ¿Por qué eso? ¿Era una estrategia para demorar algo? Había unos dos últimos temas que se estaban por votar. Uno era un emplazamiento para que ciertas comisiones trabajen sobre un proyecto, creo que de Tolosa Paz, para derogar las facultades delegadas. No es que se estaba votando la derogación, sino que otras comisiones lo traten. Y después quedaba pendiente una moción para restablecer una situación muy anómala que hay en la Comisión de Juicio Político, que no está bien constituida, y hay una discusión respecto de eso. Eso para el gobierno era muy importante. Se empezaron a levantar diputados para que se quede sin quórum. Para mí no era tan relevante el resultado de esa votación, pero evidentemente para el gobierno lo era, y quedaban algunos diputados de La Libertad Avanza sosteniendo el quórum, y la verdad que no sé, se empezaron a increpar entre ellos, que esto que veíamos, estas imágenes. A mí la conclusión que me da es: los diputados de La Libertad Avanza no saben garantizar la gobernabilidad de la Argentina. O sea, no son buenos diputados para momentos en donde el kirchnerismo, después del repliegue táctico de todo el año pasado, arremete con su ferocidad afuera y adentro del recinto. Los diputados de La Libertad Avanza, la verdad que no tienen ni el temple, ni la estatura, ni algunos, ¿no? Por supuesto que hay excepciones, para comportarse como la Argentina necesita cuando hay momentos de crisis. Y estamos probablemente en un momento de crisis, de volatilidad, y creo que hay que mejorar la calidad del Congreso, porque con esto que tenemos no es que no va a poder gobernar bien Milei, no puede gobernar bien nadie. Florencia, acá estuvo también el tema de los jubilados, ¿no? ¿Cómo ves vos lo que yo llamé la variable del ajuste que son los jubilados? Bueno, es cierto que los jubilados son parte de la variable del ajuste y han sido parte de la variable del ajuste durante la gestión de Milei, como lo han sido en otros gobiernos. Te preparé algunos números simplemente para tenerlo bien claro. Para empezar, el gasto previsional, si uno ve, bueno, acá esto es 60%, para que tengamos una idea, de todos los jubilados, las jubilaciones que se pagaron el año pasado, hasta el año pasado, eran por moratoria. Es decir, aclaremos que moratoria significa jubilados que no han hecho los aportes necesarios. Y 73% de los nuevos beneficiarios fueron por moratoria, una moratoria que termina ahora en marzo. Con lo cual estamos para los jubilados en un momento complicado. Ahora, el gasto en jubilaciones cayó el año pasado, ahí vemos, era 7,3% del PBI en 2023, bajó a 6,6% del PBI en 2024. Claramente hay un ajuste por el lado, porque no hay menos jubilados, y si uno ve el haber promedio, hay una caída del haber promedio que sin embargo viene cayendo hace tiempo. Había pasado un gráfico que no sé si lo tenemos también. Ahora, ¿qué es lo cierto? ¿Es cierto, como dice Milei, que las jubilaciones están mejorando? Si no contamos los bonos, es verdad que las jubilaciones ya hacia mediados del año pasado empezaron a mejorar. ¿Pero mejoraron en qué? ¿En la capacidad de compra? Si uno lo mide en términos reales. Ahora, también es cierto que a las jubilaciones, con todos los manoseos y toqueteos de fórmulas y con la inflación, y el hecho de que se las hubieran pisado durante un tiempo, la manera de compensarlas era entregando bonos, con discrecionalidad. Si nosotros incorporamos el bono al cálculo en realidad, y suponiendo que el jubilado que cobraba el bono en la época de Massa, podemos pensarlo bueno, que Massa lo hacía por un tema electoral, lo mismo Alberto Fernández, pues, lo que quieras, pero el jubilado que tenía la mínima, que cobraba el bono, que después le siguieron pagando los bonos, pero sin actualizarlo, ese hoy tiene un poder adquisitivo todavía inferior al que tenía en noviembre de 2023. Por la discrecionalidad de los bonos, porque los bonos se pisaron y la inflación siguió subiendo. O sea, entonces, una de cal y una de arena. ¿El ajuste se hizo con los jubilados? En gran medida sí.
¿Que hay una mejora de la jubilación medida tanto en dólares como en términos reales? Sí. Ahora, cuando le metemos todo lo que le fue dando el Estado durante los últimos años a los jubilados para compensar las distintas cuestiones o macroeconómicas o también el hecho de que se pisaran las fórmulas y demás, como es el caso de los bonos, hoy las jubilaciones todavía están por debajo de lo que estaban en noviembre de 2023. Paz, ¿cuál es tu mirada de lo que pasó afuera y adentro del Congreso? No, me parece muy triste, realmente muy triste. Las escenas de violencia afuera, durísimas. Hay 150 manifestantes detenidos. Hubo una avanzada muy fuerte del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Del otro lado, es cierto, había una movilización que se anunciaba muy complicada en materia de violencia. Y me parece que aún tal vez más doloroso es ver lo que pasaba del lado de adentro, ¿no? Lo que contaba Juan Manuel. Ahí veíamos una interna desatada por cuestiones que además, tal como él decía, son en principio bastante menores, ¿no? Estamos hablando de la presidencia de una comisión, que es sin duda una comisión clave, pero donde la disputa es una interna. Claro. Entonces, lo que veíamos ahí es oficialistas contra una suerte de libertarios disidentes que llegaron a un extremo de decirse barbaridades, agarrarse a piñas adentro del recinto. Gente que es para este gobierno muy importante, como es Lilia Lemoine, a la que le tiraron un vaso de agua. Del otro lado estaba Pagano, que estaba reclamando que la dejaran asumir como presidenta de la Comisión de Juicio Político. Todo inmerso, no nos olvidemos de lo que estaba de fondo, ¿no? Porque aquí varios de los proyectos, decime Juan Manuel si estoy equivocada, que se pretendía tratar tenían que ver con este caso del CryptoGate, ¿no? La mayoría, sí. Que es, ¿qué responsabilidad tuvo, ya lo hemos hablado acá otras veces, el presidente Javier Milei en esto que parece ser una presunta gran estafa a un montón de gente y básicamente con un montón de nexos ya demostrados del presidente con gente que eran de mínima empresarios con dudosos antecedentes, ¿no? Sí, hemos visto notas muy buenas de Hugo Alconadamón, que entre paréntesis digo, va a estar el próximo miércoles acá, está resolviendo un problema familiar hoy, pero va a estar el próximo miércoles acá. Sí, y la verdad es que ese era el tema, y también me parece notable que en la misma sesión de hoy se aprobó, decime Juan Manuel si estoy equivocada, por unanimidad la emergencia en Bahía Blanca. Entonces, en un momento la sesión se descontroló. Pasaron de la unanimidad a la... Sí, absolutamente. Costó la unanimidad, ¿eh? En un tema que tendría que haber sido fácil, costó la unanimidad. Pero Juan Manuel, lo que te quiero preguntar es cómo viste vos lo de afuera, cómo lo analizás lo de afuera. Me da la sensación que... Yo no vi a ningún viejo tirando nada, ¿eh? No, sin duda que no. Claro. Que haya habido barra bravas significa que hay ingenieros del caos de los dos lados de la grieta, no hay ingenieros del caos solamente desde el lado del oficialismo y que juegan fuerte y que empezaron a jugar ahora más fuerte de lo que jugaron el año pasado. Y yo al oficialismo le pediría, no sensibilidad porque no la va a tener, pero sí más inteligencia, especialmente a Patricia Bullrich, con todo el respeto del mundo. Si vos sabés que vas a tener una manifestación con barra bravas, tu decisión o tu prioridad no puede ser que Rivadavia y Callao estén abiertas al tránsito. Porque además tenés una sesión en el Congreso y probablemente en el corto plazo vayas a tener una sesión en el Congreso mucho más sensible para votar o no un acuerdo con el fondo. Entonces vos tenés que garantizar la seguridad de los diputados para que el Congreso pueda funcionar con libertad y nosotros no estemos preocupados por lo que pasa afuera o cuando salías el gas, la verdad yo salí y no suelo estar cerca de gas, a pesar de que estoy en el Congreso hace años, y la verdad que era fuerte, te afectaba. Y todo era para que Callao y Rivadavia estén liberados, que terminaron no estando liberados, se terminó generando un caos, y acá hay gente que quiere pudrirla. Ahora, bueno, Juan entonces Manuel, hay que ser inteligentes. ¿Cuál es esa gente? ¿Quién es esa gente? Bueno, estos barra bravas no sé a quién responden, no sé si estaba coordinado que sea el día de la sesión, pero la verdad que también hay imágenes que nos hacen pensar que no hubo la responsabilidad o la pericia suficiente para distinguir un barra brava de un jubilado. Aparentemente hay imágenes de agresiones a jubilados. No, porque está claro que no es que eran todos barra bravas los que estábamos claramente no, en ese lugar. Claramente no. Entonces eran los barras infiltrados en la marcha de los jubilados. Claro, ahí se mezcla. Y querían un día de sesión estar cerca del Congreso. Entonces ahí hay operativos que ocurrieron el año pasado, tuvimos un conflicto similar, logramos que se vaya el Congreso. Yo sé que no es lo ideal, en un país razonable, la gente se manifiesta de una manera razonable frente al Congreso, pero
no es que nos pasa solo a los argentinos, entonces no hay que forzar las situaciones porque el otro lado juegan fuerte y el gobierno cree que ellos siempre van a ser los que van a poder jugar fuerte y con éxito. Pero Juan Manuel, y no perdón, siempre es ¿esto así. no también le da argumentos al gobierno? Por suerte, Paz, que sabe de leyes, tiene poca agua, no me va a poder tirar el vaso, ¿no? Digo, No, pero esa escena fue terrible, me hizo acordar a los programas de Mauro Viale, de Samantha, Natalia y todo lo demás. Pero bueno, ¿no le da argumentos al gobierno para decir, en este contexto, yo no puedo debatir en el Congreso 3 meses con la urgencia económica que hay, un acuerdo con el fondo? ¿Está el Congreso hoy como para debatir un eventual acuerdo con el fondo o en algún punto justifica el que el gobierno lo haya enviado con DNU? La verdad que no lo había pensado de esa manera, pero pareciera que el gobierno puede tener algún punto. No hay un Congreso que tenga ganas, por lo menos, digo, en su mayoría, ¿no? Nosotros queremos que se debata el acuerdo con el fondo y nos parece imprescindible, diría, que haya acuerdo con el fondo. En este contexto de la volatilidad del mundo, de crisis, sin duda es imprescindible. El DNU no es lo mejor, pero sí, tal vez el gobierno dice, si se hubiese debatido hoy, evidentemente hubiese habido diputados que hubiesen querido podrir la sesión. Pero no es, no es lo ideal, ¿no? De Son todos cosas... modos, en algún momento lo va a tener que debatir al DNU. Sin duda. ¿No es riesgoso también plantear esta cuestión como diciendo, bueno, que de hecho lo han dicho casi abiertamente, como el Senado no está dispuesto a votar lo que nosotros queremos, elegimos otro camino? ¿No es la Constitución, por ejemplo, pensemos en las designaciones de los jueces de la Corte? Bueno, como el Senado no me da los votos para designarlos en los tiempos que yo quiero o a los que yo quiero o no responde como yo quiero, Sí. Entonces elijo otro Digamos camino. que lamentablemente el DNU es una práctica habitual, consolidada por todos los gobiernos. Yo los restringiría mucho más de lo que la ley de Cristina Kirchner permitió esta práctica habitual que han usado todos, a gobiernos más, gobiernos menos, pero todos. Lo de los jueces en comisión me parece algo que no se animó ni Cristina para Kirchner, explicar lo de ¿no? Cristina Kirchner, el tema es que los DNU están previstos en la Constitución para circunstancias excepcionales que hagan imposible la sanción de una ley. Ahora, que primer problema es, ¿eso aplica para el acuerdo con el fondo, para el futuro acuerdo con el fondo? Bueno, eso es bastante problemático. Pero en segundo lugar, ¿en qué caso se puede aplicar? Pero el tema, más allá de esta cuestión constitucional, es un tema legal, que es lo que vos estás diciendo. Porque Cristina Kirchner impulsa con Néstor Kirchner como presidente una ley que lo que hace es darle, casi blindar a los DNUs, porque tiene que Con ser... una cámara alcanza Claro. para... Con una sola cámara Con que una alcanza. cámara no lo rechace, alcanza para que el DNU tenga. Y además hecho, tiene hay- validez desde el de- momento de mismo hecho- en que se dicta. Así Claro, es. de hecho hay un solo DNU rechazado por el Congreso en la historia, que es el de Miguel. Los fondos reservados Milei. o los El de la organismos de CIDE. inteligencia. Y en definitiva son todos atajos para evitar, bueno, en este caso al Senado, porque la aspiración del gobierno de Milei es poder conseguir el aval de la Cámara de Diputados para mostrarle al Bueno, Fondo Monetario. Este es el riesgo de ¿no? desnaturalizar remedios excepcionales, ¿no? Si vos consolidás la práctica del DNU o en el medio nombrás jueces en comisión, tal vez un DNU que alguno podría decir hay necesidad y urgencia porque el mundo está en uno de los momentos históricos más difíciles probablemente en materia macroeconómica y bueno, hace que se desnaturalice. Yo creo que igual hay que encontrar la forma de que un acuerdo con el fondo prospere, porque el Fondo Monetario creo que le va a poder poner hoy más condicionamientos al gobierno de los buenos que hay que poner que los que le puede poner hoy este Congreso que, insisto, viéndolo así, funciona pésimo, que no, por distintas dificultades, funciona muy mal. Bueno, la calidad de los legisladores es muy mala, le digo yo. Te diría que sos de las pocas excepciones, me Muchas animo a gracias. decirlo. Es cierto que cuando uno miraba hoy esas imágenes, y yo lo decía al principio, uno veía también la decadencia argentina en todos sus niveles, incluida la decadencia política, ¿no? Cuando se compran y venden candidaturas, la verdad que uno no va a encontrar más que esto, ¿no? Y esto sucedió, hubo ¿En qué diputados... caso? Bueno, a ver, la diputada Bonacci es de una familia que puso a disposición, tiene un partido político en Santa Fe que puso a disposición del señor Milei para que sea candidato a presidente. Tiene un partido que en el 2019 utilizó Expert
¿Se alquilan los partidos a cambio de poner a alguien de la familia o de confianza en la lista? Sí. Con el MIT de Sago entiendo que pasó algo parecido. El MIT no lo tenía la titularidad Oscar Sago y fue uno de los dos partidos que le dio el Partido Nacional que Milei no tenía. De hecho, el bloque de Sago, que es uno de los se que hoy desprendió, pero el Movimiento de Integración y Desarrollo no es que Sago era un militante, estaba en el PRO antes, creo que era del Tano Angelici, después adquirió un partido político, no es que esté usando un eufemismo, no sé cómo se hizo el partido político, y se lo prestaron en su oportunidad a Milei, y a cambio de eso entraron en las listas. Pero la verdad que podrían haber... Recordás, además hubo denuncias. Y hay denuncias penales, de compraventa que terminaron en la de nada, candidaturas. pero hubo denuncias penales. Entonces, sobre si venta esta es la calidad de los legisladores que nos propuso Milei en el 2023, probablemente mejore la calidad en el 2025 y tal vez, pero yo no tengo la mayor de las confianzas, porque si al lado del presidente y de su hermana llegan marginales que le llevan una estafa, digo, pensemos bien del presidente, pero por lo menos tuvieron, hasta donde sabemos, el acceso al presidente para que promocione la estafa, yo no tengo ninguna expectativa de que el presidente elija las mejores personas para integrar el Congreso en las elecciones de este año. ¿Quieren hacer algunas reflexiones finales? A mí lo que más hoy, la verdad, me impresionó es el nivel de violencia que yo vi en la calle. Autos quemados, la verdad que eso me pareció que era una Argentina que había quedado atrás y de pronto apareció de vuelta. ¿Qué reflexión les merece esto? Mira, a mí lo que yo pienso en estos casos es esto de, bueno, en situaciones complicadas, ¿a qué te aferrás? Te aferrás a herramientas de excepción que concentran el poder en determinadas personas a las que no pueden conseguir consensos, o buscas por el contrario aferrarte a la Constitución y a la ley para obligar de algún modo a construir esos consensos, o por lo menos, digo, no habilitar determinadas prácticas. A mí, cuando yo veo estas cosas, digo, necesitamos mejor democracia, ¿no? Más, no menos. Esa es mi sensación, y veo muchas señales que sin duda colaboran un montón de cosas de las prácticas institucionales que de algún modo colaboran con esto que está sucediendo, pero la verdad es que lo que yo pienso es necesitamos más controles, necesitamos más Congreso y no menos, ¿no? No parece ser lo que está pasando. No, bueno, creo que también acá esto expone una vez más una manera de hacer política. Creo que no caben dudas de que esta marcha está organizada, que este nivel de violencia es violencia organizada, y expone una forma de hacer política que, como decís, es una forma vieja, pero que sigue vigente. Entonces, en algún punto hay que tener cuidado con esta herramienta, y estaría muy bien que acá actúe la justicia, porque finalmente, si sigue utilizándose esta herramienta, es porque todo el mundo sabe que no pasa nada a nivel judicial. Y me parece que adentro del Congreso, acá la responsabilidad es nuestra y tenemos que tener más claro dónde ponemos el voto, ¿no? Y tendría que haber algún tipo de, como los americanos dicen, accountability, es responder por el puesto en el que uno está. Y esto incluye también a veces el discurso presidencial y el nivel de violencia que muchas veces tiene el presidente con la investidura que tiene, que puede llamar mandril al que no está de acuerdo, al que lo critica, ensobrado, mentiroso, o también todos los que están abajo, ¿no? Porque habilita todo, ¿no? Habilita todo. Así es, la violencia, las palabras violentas, sobre todo cuando las pronuncia un dirigente del nivel del presidente de la Nación, habilita la violencia culturalmente hacia abajo y ya se va a los hechos, ¿no? Yo creo que lo único que nos queda por decir es que esperemos que los heridos que hubo, esta persona, esta señora grande que cayó muy violentamente a la calle, se recupere. Esperemos que el muchacho fotógrafo también, que está muy herido en la cabeza, se recupere. Esperemos eso, porque realmente si hubiera que lamentar víctimas fatales sería mucho más grave, ¿no? Les agradezco a todos. Muchas gracias. Una pausa y después Maxi Montenegro.